El silencio era ensordecedor en el pequeño cuarto de paredes blancas y desnudas. Don Joaquín, un hombre de cabellos canosos y manos callosas, estaba sentado en una silla de plástico, mirando fijamente por la ventana. Sus ojos, antes llenos de vida, ahora parecían vacíos, reflejando solo la soledad que lo consumía. Antes de adentrarnos más en esta conmovedora historia, quiero invitarte, querido oyente, a unirte a nuestra comunidad. Si disfrutas de narrativas que tocan el corazón y te hacen reflexionar sobre la vida, ¿por qué no te suscribes a nuestro canal? Cada suscripción nos motiva a seguir compartiendo historias que pueden cambiar perspectivas y tocar almas. Ahora, volvamos a nuestra narración. El cuarto era sencillo, casi austero. Una cama individual, una mesita de noche y la silla donde don Joaquín pasaba la mayor parte de sus días. En la pared, un calendario marcaba los días que parecían arrastrarse interminablemente. Él suspiró profundamente, sus manos temblorosas acariciando un portarretratos desgastado por el tiempo. La fotografía mostraba a una familia sonriente. Don Joaquín, más joven y robusto, al lado de su esposa y 3 hijos pequeños. Sus ojos se llenaron de lágrimas al recordar aquellos tiempos, cuando sus manos eran lo suficientemente fuertes para levantar ladrillos, y sus hijos lo miraban con admiración. Un ruido en el pasillo lo hizo levantar la cabeza. Pasos se acercaban. Su corazón se aceleró con una mezcla de esperanza y temor. ¿Serían sus hijos que venían a visitarlo? ¿O solo otro día de decepción? La puerta se abrió lentamente, rechinando en las bisagras. Don Joaquín contuvo el aliento, sus ojos fijos en la entrada. Una figura familiar apareció, pero no era quien él esperaba. Era doña Isabel, la trabajadora social del asilo, con su habitual sonrisa compasiva. «Buenos días, don Joaquín», dijo suavemente. «¿Cómo se siente hoy?» Él intentó responder, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. ¿Cómo podría explicar el vacío que sentía, el dolor de ser olvidado por aquellos a quienes más amaba? Don Joaquín solo asintió forzando una débil sonrisa. Doña Isabel se acercó, sentándose al borde de la cama. Sus ojos se posaron en la fotografía que él aún sostenía. «Qué linda familia», comentó. «Sus hijos deben estar orgullosos del padre que tienen». Don Joaquín sintió un nudo formarse en su garganta. Si tan solo fuera cierto, si tan solo ellos se acordaran de él, si se preocuparan por su existencia. Cerró los ojos, luchando contra los recuerdos que amenazaban con abrumarlo. Fue entonces cuando escuchó un alboroto en el pasillo. Voces alteradas, pasos apresurados. Don Joaquín y doña Isabel se miraron, sorprendidos. La puerta se abrió de nuevo, esta vez con más fuerza. Ahí, parado en el umbral, estaba Alejandro, el hijo mayor de don Joaquín. Su rostro mostraba una mezcla de emociones, culpa, vergüenza, arrepentimiento. Detrás de él, sus hermanos, Mariana y Emiliano, parecían igualmente perturbados. «Papá», dijo Alejandro con la voz quebrada, «venimos por usted». Don Joaquín parpadeó, sin saber si estaba soñando. Miró a doña Isabel, quien parecía tan sorprendida como él. «¿Qué está pasando?», preguntó con voz temblorosa. Mariana dio un paso al frente, con lágrimas corriendo por su rostro. «Papá, cometimos un error terrible. Queremos llevarlo a casa». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de promesas y posibilidades. Don Joaquín sintió que su corazón se aceleraba, dominado por una mezcla de emociones. ¿Sería posible que, después de tanto tiempo, sus hijos finalmente se hubieran dado cuenta de su error? Mientras el cuarto se llenaba con la presencia de su familia, don Joaquín se encontró al borde de una encrucijada emocional. El pasado de abandono y el futuro incierto se entrelazaban, dejándolo dividido entre la alegría del reencuentro y el miedo a otra desilusión. ¿Qué había llevado a sus hijos a ese repentino cambio de corazón? ¿Cómo enfrentaría don Joaquín este inesperado regreso a la vida familiar? Y, lo más importante, ¿sería posible reconstruir los lazos rotos por el tiempo y la negligencia? Antes de explorar las razones detrás de este sorprendente giro, retrocedamos en el tiempo para entender quién es don Joaquín y cómo llegó a esta situación. Joaquín Ramírez, nacido en un pequeño pueblo del interior de Guanajuato,
Era el hijo mayor de una familia humilde. Desde joven, aprendió el valor del trabajo duro junto a su padre, quien también era albañil. A los 18 años, impulsado por el sueño de una vida mejor, se mudó a la Ciudad de México, llevando solo una maleta con ropa y mucha determinación. En sus primeros años en la capital, Joaquín trabajó sin descanso, ahorrando cada centavo que podía. Fue en uno de sus trabajos donde conoció a doña Carmen, una joven maestra, que quedó encantada con su honestidad y dedicación. El amor floreció rápidamente, y en menos de un año estaban casados. Con el nacimiento de Alejandro, su primogénito, Joaquín sintió una responsabilidad aún mayor. Trabajaba jornadas dobles, aceptando cualquier servicio extra que se presentara. 2 años después, nació Mariana, y 3 años más tarde, Emiliano completó la familia. Joaquín miraba a sus hijos con una mezcla de orgullo y esperanza, prometiéndose que haría todo lo posible para brindarles las oportunidades que él nunca tuvo. Los años pasaron, y Joaquín se convirtió en un albañil respetado en la región. Sus manos callosas construyeron casas, edificios y sueños. Cada ladrillo colocado era un paso hacia un futuro mejor para su familia. Doña Carmen, siempre a su lado, alentaba a sus hijos en los estudios, creyendo firmemente que la educación era el camino hacia una vida próspera. Alejandro, el mayor, mostró desde joven aptitudes para los negocios. De adolescente, ayudaba a su padre con presupuestos y atendiendo a los clientes. Mariana heredó la pasión de su madre por la enseñanza y soñaba con ser profesora universitaria. Emiliano, el menor, mostraba un talento innato para la tecnología, siempre fascinado por las computadoras y los dispositivos electrónicos. Joaquín observaba el crecimiento de sus hijos con orgullo, pero también con melancolía. Sabía que estaba cumpliendo su papel como padre al verlos avanzar, pero temía el día en que ya no sería parte esencial de sus vidas. La vida siguió su curso, con altibajos. La familia enfrentó dificultades financieras, periodos de desempleo e incluso una grave enfermedad de doña Carmen, pero Joaquín siempre se mantuvo firme, siendo el pilar que sostenía a todos en los momentos difíciles. Fue durante la recuperación de Carmen que los primeros signos de cambio comenzaron a aparecer. Joaquín, entonces con 58 años, comenzó a sentir dolores constantes en la espalda y las rodillas. Años de trabajo pesado empezaban a pasar factura. Aún así, se negaba a reducir el ritmo, temiendo no poder mantener el nivel de vida que había logrado para su familia. Alejandro, ya graduado en administración y con un trabajo estable en Monterrey, insistía en que su padre redujera la carga de trabajo. «Papá ya ha hecho más que suficiente por nosotros. Es momento de descansar un poco», le decía. Pero para Joaquín, descansar era sinónimo de inutilidad. Mariana, quien había seguido los pasos de su madre y realizaba una maestría en Guadalajara, también se preocupaba por la salud de su padre, pero sus intentos de convencerlo eran siempre rechazados con una sonrisa terca. Emiliano, el más joven, estaba en el último año de la carrera de Ingeniería en Sistemas en Querétaro y ya hacía prácticas en una empresa de tecnología. Fue una mañana de sábado, durante una carne asada familiar, cuando el destino decidió intervenir. Joaquín estaba en la azotea, ajustando una antena, cuando sintió un fuerte mareo. Antes de poder pedir ayuda, el mundo se oscureció a su alrededor. El diagnóstico fue un golpe para todos. Joaquín había sufrido un derrame cerebral leve. El médico fue claro. Necesitaría reposo y cuidados constantes. Fue en ese momento cuando la dinámica familiar cambió drásticamente. Alejandro, siendo el mayor y con estabilidad financiera, se ofreció a cuidar de su padre. «Puede quedarse en mi casa, tengo un cuarto libre», dijo durante una tensa reunión familiar en el hospital. Mariana y Emiliano estuvieron de acuerdo, aliviados de no tener que asumir la responsabilidad directa. Así, Joaquín dejó la casa que había construido con tanto esfuerzo para mudarse con su hijo mayor. Al principio, fue tratado con atención y cuidado. Lucía, la esposa de Alejandro, se esforzaba en hacerlo sentir en casa. Pero a medida que los días se transformaron en semanas y las semanas en meses, la presencia de Joaquín comenzó a ser una carga en la rutina familiar.
Las visitas de Mariana y Emiliano, que al principio eran frecuentes, se volvieron cada vez más escasas. Las llamadas de doña Carmen, quien se había quedado en la casa antigua en Guanajuato, eran el único consuelo constante para Joaquín. Cada día se sentía más como un estorbo, una carga en la vida de los hijos por quienes había sacrificado tanto. Fue una noche, 6 meses después de su mudanza, cuando Joaquín escuchó la conversación que cambiaría todo. Al despertarse con sed, se acercó a la cocina y las voces de Alejandro y Lucía lo hicieron detenerse. «Ya no podemos mantener a mi papá aquí, amor», decía Alejandro con frustración. «Estamos gastando una fortuna en medicamentos y cuidados». «¿Y qué sugieres?», preguntó Lucía, agotada. «Creo que tendremos que considerar un asilo. Allí recibirá los cuidados necesarios». Joaquín sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Un asilo? Él, quien dedicó cada gota de sudor para darles una vida digna, ahora era considerado un estorbo que debía ser descartado. Con el corazón pesado y los ojos llenos de lágrimas, Joaquín regresó silenciosamente a su habitación. Esa noche, acostado en la cama, revivió cada momento de su vida, cuestionando en qué había fallado. ¿Acaso su amor y dedicación no fueron suficientes? ¿O fue que al sacrificarse tanto, sin querer les enseñó a sus hijos que el amor era condicional? Mientras el sonido de los autos en la calle resonaba en sus oídos, Joaquín tomó una decisión. Si era considerado una carga, prefería alejarse por voluntad propia. A la mañana siguiente, para sorpresa de todos, él mismo sugirió irse al asilo. Y así, Joaquín terminó en ese pequeño cuarto, mirando por la ventana, intentando entender en qué momento dejó de ser parte de la familia que tanto amaba. La foto en sus manos, mostrando tiempos más felices, era ahora su único consuelo. Pero el destino, siempre impredecible, aún le tenía preparadas algunas sorpresas. La repentina llegada de sus hijos al asilo marcaría el inicio de un nuevo capítulo en su vida. Un capítulo de redención, perdón y, tal vez, un nuevo comienzo. El cuarto del asilo, antes silencioso y melancólico, ahora hervía con emociones a flor de piel. Don Joaquín, aún sentado en su silla, miraba a sus 3 hijos con una mezcla de confusión y esperanza. Alejandro, Mariana y Emiliano estaban ahí. Sus rostros eran un reflejo de emociones encontradas, culpa, arrepentimiento y un toque de determinación. «Papá», comenzó Alejandro, su voz temblorosa, «nosotros cometimos un error terrible». Mariana dio un paso al frente, lágrimas rodando por su rostro. «Perdónanos, papá. Fuimos egoístas y ciegos». Emiliano, el menor, se mantenía un poco atrás, su rostro marcado por la vergüenza. «Usted merece mucho más que esto», murmuró. Don Joaquín los miró a cada uno, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Parte de él quería abrazarlos, decir que todo estaba perdonado. Otra parte, la que cargaba meses de soledad y abandono, quería gritar y exigir explicaciones. Al final, solo preguntó con voz calmada, «¿Qué cambió?». Los 3 hermanos se miraron, como decidiendo quién debía hablar. Fue Mariana quien se adelantó, sentándose en la orilla de la cama. «Papá, ocurrió algo que nos hizo darnos cuenta de lo equivocados que estábamos», comenzó. «¿Recuerda a doña Carmen, nuestra vecina?». Don Joaquín asintió. Carmen era una señora mayor que vivía sola en la casa de al lado, siempre amable con todos. «Ella falleció la semana pasada», continuó Mariana, su voz quebrándose. «Sola. Nadie se dio cuenta por días. Cuando la encontraron...». Se detuvo, incapaz de continuar. Alejandro retomó la historia. «Cuando supimos fue como un golpe en el rostro. Pensamos en usted aquí y...». Su voz se quebró. «Nos dimos cuenta de que estábamos haciendo lo mismo», completó Emiliano, «abandonando a quien más nos necesitaba». Don Joaquín cerró los ojos, dejando que las palabras calaran hondo. La historia de doña Carmen lo tocó profundamente, haciéndolo pensar en cuántos otros ancianos enfrentaban ese mismo destino solitario. «Y no fue solo eso», agregó Mariana tomando la mano de su padre. «Encontramos esto». Sacó de su bolso un sobre amarillento por el tiempo. Don Joaquín reconoció de inmediato su propia caligrafía en la dirección. Era una carta que había escrito para sus hijos años atrás, guardada para ser leída solo después de su muerte. «¿Cómo...?».
intentó preguntar. Estábamos limpiando el desván de la casa antigua, explicó Alejandro. Encontramos una caja con sus cosas y no pudimos resistirnos. Mariana abrió el sobre con cuidado y comenzó a leer en voz alta. Mis queridos hijos, si están leyendo esto, significa que ya no estoy entre ustedes. Quiero que sepan que cada día de mi vida fue dedicado a ustedes. Cada ladrillo que coloqué, cada noche sin dormir, cada sacrificio, lo hice con amor. No tengo arrepentimientos. Verlos crecer y convertirse en personas de bien fue mi mayor recompensa. Solo les pido que recuerden, la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en los lazos que creamos. Cuídense entre ustedes. Ámense. Y si pueden, recuerden de vez en cuando a su viejo padre con cariño. Con todo mi amor, Joaquín. Cuando Mariana terminó de leer, no había un solo ojo seco en el cuarto. Don Joaquín sintió el pecho apretado, recordando el día en que escribió esas palabras, imaginando un futuro en el que ya no estaría presente para ver a sus hijos. Papá, habló Alejandro con la voz quebrada, fallamos con usted. Olvidamos lo más importante. Queremos arreglar eso, añadió Mariana, si nos da una oportunidad. Emiliano, quien hasta entonces había guardado silencio, finalmente habló. Papá, por favor, venga a casa. Podemos cuidarlo juntos, como una familia. Don Joaquín miró a sus hijos, viendo no solo a los adultos en los que se habían convertido, sino también a los niños que alguna vez fueron. Recordó los sacrificios, las noches sin dormir, sus manos callosas. Pero también recordó las sonrisas, los abrazos, las pequeñas victorias celebradas en familia. Yo, comenzó, su voz quebrándose por la emoción. Yo nunca dejé de amarlos, ni por un segundo. Los tres hijos se acercaron y lo envolvieron en un abrazo colectivo. Lágrimas fueron derramadas, palabras de amor y disculpas susurradas en el aire. Doña Isabel, la trabajadora social que presenció toda la escena, sonrió discretamente desde la esquina del cuarto. Había visto muchas historias tristes en aquel asilo, pero momentos como ese renovaban su fe en la humanidad. Entonces, don Joaquín, dijo suavemente tras unos minutos. ¿Qué decide? Joaquín miró a sus hijos, luego al cuarto que había sido su hogar durante los últimos meses, y finalmente de nuevo a doña Isabel. Con una sonrisa temblorosa pero llena de esperanza, respondió, «Creo que es hora de volver a casa». Mientras sus hijos comenzaban a empacar sus pocas pertenencias, don Joaquín sintió una mezcla de emociones, alivio, esperanza, pero también un toque de temor. ¿Realmente las cosas podrían cambiar? ¿Duraría esta reconciliación? El camino por delante aún era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, don Joaquín sintió que no estaba solo para recorrerlo. Con su familia a su lado, estaba listo para escribir un nuevo capítulo en su historia. El regreso a casa fue una experiencia surreal para don Joaquín. Sentado en el asiento trasero del auto de Alejandro, observaba las calles familiares pasar por la ventana, cada esquina trayendo a la superficie recuerdos de toda una vida. Mariana estaba a su lado, sosteniendo su mano, mientras Emiliano ocupaba el asiento del copiloto, lanzando miradas preocupadas por el retrovisor. Cuando finalmente llegaron a la casa de Alejandro, don Joaquín sintió un nudo en la garganta. Era la misma casa donde meses atrás había escuchado la conversación que lo llevó al asilo, pero ahora algo parecía diferente. Una manta colgaba en la entrada. «Bienvenido de regreso, papá». Lucía, esposa de Alejandro, esperaba en la puerta con una sonrisa nerviosa. Al ver a don Joaquín, corrió a abrazarlo. «Perdóname», susurró en su oído. «Todos cometimos errores, pero vamos a enmendar las cosas». Dentro de la casa, don Joaquín fue sorprendido por otra visión que hizo que su corazón latiera más rápido. Doña Carmen, su esposa, estaba ahí, sentada en la sala, sus ojos brillando con lágrimas. «¿Carmen?», preguntó incrédulo. «Joaquín», respondió ella levantándose con dificultad. «Nuestros hijos me trajeron. Dijeron que necesitábamos estar juntos de nuevo». La pareja se abrazó, décadas de amor y compañerismo concentradas en ese instante. Don Joaquín sintió como si le quitaran un enorme peso de encima. Estaba en casa,
verdaderamente en casa. En los días que siguieron, la familia trabajó para establecer una nueva rutina. Alejandro reorganizó su oficina en casa para poder trabajar y estar más cerca de su padre. Mariana, aprovechando sus vacaciones de la universidad, pasaba las tardes con sus padres, recordando historias y ayudando con los cuidados diarios. Emiliano, con su experiencia en tecnología, instaló sistemas de monitoreo discretos por toda la casa, garantizando la seguridad y bienestar de don Joaquín y doña Carmen. Sin embargo, no todo era fácil. Había momentos de tensión, especialmente cuando el cansancio se acumulaba. Hubo discusiones sobre quién debía hacer qué, y en ocasiones don Joaquín se sentía una carga, a pesar de los esfuerzos de sus hijos por hacerlo sentir bienvenido. Fue en una de esas noches difíciles, alrededor de 2 semanas después de su regreso, cuando don Joaquín decidió tener una conversación sincera con sus hijos. Reunidos en la sala, con doña Carmen a su lado, comenzó: «Mis hijos, les agradezco todo lo que están haciendo, pero necesito que entiendan algo. No quiero ser una carga para ustedes». «Papá, usted no es una carga», protestó Alejandro. «Déjenme terminar», dijo don Joaquín con suavidad. «He pasado mi vida entera trabajando, construyendo, haciendo algo. No puedo simplemente sentarme y ser cuidado. Necesito sentirme útil». Mariana se inclinó hacia adelante, intrigada. «¿Qué tiene en mente, papá?». Don Joaquín sonrió, con un brillo de determinación en sus ojos. «¿Recuerdan el terreno vacío al lado de la iglesia? Siempre pensé que sería un buen lugar para un centro comunitario para personas mayores». Emiliano frunció el ceño. «Pero, papá, construir algo así sería muy caro y complicado». «No estoy hablando de construir solo», explicó don Joaquín. «Hablo de un proyecto comunitario, algo en lo que pueda usar mi experiencia como albañil para guiar, donde otros adultos mayores puedan contribuir con sus habilidades. Un lugar donde nadie tenga que sentirse abandonado o inútil». La sala quedó en silencio por un momento, todos procesando la idea. Fue doña Carmen quien habló primero. «Joaquín, eso es maravilloso. Yo podría ayudar organizando actividades educativas». Alejandro, siempre el administrador, ya estaba considerando las posibilidades. Podríamos buscar asociaciones con empresas locales, quizás conseguir patrocinios. Mariana sonrió, orgullosa. «Y yo podría involucrar a mis alumnos en proyectos de interacción con los adultos mayores. Sería beneficioso para ambas generaciones». Emiliano, no queriendo quedarse atrás, añadió: «Puedo encargarme de toda la parte tecnológica, un sistema de gestión, clases de informática para los mayores». Don Joaquín los miró sintiendo una oleada de emoción. No solo habían aceptado su idea, sino que la estaban abrazando y ampliando. Era más de lo que había esperado. «Entonces», dijo con la voz ligeramente temblorosa, «¿creen que podemos lograrlo?». «Papá», respondió Alejandro colocando una mano en el hombro de su padre, «con usted liderando, podemos hacer cualquier cosa». Esa noche, mientras la familia discutía animadamente los detalles del proyecto, don Joaquín sintió algo que no experimentaba desde hacía mucho tiempo: propósito. Ya no era solo un hombre mayor que debía ser cuidado, sino un hombre con una misión, con conocimientos valiosos para compartir. A medida que los planes para el centro comunitario comenzaban a tomar forma, don Joaquín se dio cuenta de que esta podría ser su mayor construcción hasta ahora. No solo de ladrillos y cemento, sino de esperanza, dignidad y comunidad. El camino por delante sería desafiante, lleno de obstáculos burocráticos y logísticos. Pero con su familia a su lado y una visión clara de lo que quería lograr, don Joaquín estaba listo para enfrentar cualquier reto. Al fin y al cabo había pasado su vida construyendo sueños. Ahora era el momento de construir un legado. Los meses siguientes fueron un torbellino de actividad para don Joaquín y su familia. El proyecto del Centro Comunitario para Adultos Mayores, cariñosamente llamado El Rincón de la Sabiduría, cobró vida rápidamente gracias al esfuerzo conjunto de todos. Alejandro utilizó sus contactos en el mundo de los negocios para asegurar donaciones y patrocinios. Sus habilidades administrativas fueron clave para navegar la burocracia y obtener los permisos necesarios. Mariana movilizó a sus colegas de la universidad, convirtiendo el proyecto en un estudio de caso para sus alumnos de trabajo social.
Emiliano, fiel a su promesa, desarrolló un sistema de gestión para el centro y organizó talleres de informática para los futuros asistentes. Pero era don Joaquín quien estaba en el corazón de todo. A pesar de las limitaciones físicas que la edad le imponía, su mente estaba más activa que nunca. Pasaba horas revisando planos y adaptando sus conocimientos de construcción para crear un espacio acogedor y funcional. Su experiencia práctica fue invaluable para guiar a los equipos de voluntarios que se formaron para ayudar en la construcción. Doña Carmen, por su parte, se convirtió en el alma del proyecto. Coordinaba un grupo de mujeres que se reunían semanalmente para planificar actividades y programas para el futuro centro. Su entusiasmo era contagioso, atrayendo cada vez a más personas a la causa. A medida que las paredes del Rincón de la Sabiduría comenzaban a levantarse, algo extraordinario sucedía en la comunidad. Vecinos que apenas se conocían comenzaron a trabajar codo a codo. Jóvenes voluntarios aprendían oficios de adultos mayores con años de experiencia. Se compartían historias, las risas resonaban en la obra y un sentido de propósito unía a personas de todas las edades. Un día, mientras supervisaba la colocación de ladrillos, don Joaquín fue abordado por doña Clara, una señora de 78 años que vivía sola en el vecindario. «Don Joaquín», dijo con los ojos brillando de emoción, «usted no sabe lo que este proyecto significa para nosotros. Me despertaba cada día sintiéndome una carga, sin saber a dónde ir o qué hacer. Ahora no puedo esperar a que el centro abra». Don Joaquín sonrió, sintiendo una oleada de emoción. «Doña Clara, usted no es una carga. Cada uno de nosotros tiene algo valioso para ofrecer, sin importar la edad». Fue en ese momento cuando don Joaquín tuvo una epifanía. El centro no debía ser solo un lugar donde los adultos mayores pasaran el tiempo, sino un espacio para el intercambio de conocimientos y experiencias. Imaginó talleres donde los mayores enseñaran sus habilidades, desde bordado hasta carpintería, a las generaciones más jóvenes. Visualizó programas de mentoría, donde la sabiduría acumulada durante décadas pudiera guiar a jóvenes profesionales. Entusiasmado con esta nueva visión, don Joaquín convocó a una reunión familiar esa noche. Al compartir sus ideas, vio cómo los ojos de sus hijos se iluminaban. «Papá, eso es brillante», exclamó Mariana. «Podríamos crear un programa de historia oral, donde los mayores compartan sus memorias y experiencias». Emiliano, siempre pensando en la tecnología, sugirió: «¿Y si creamos una plataforma en línea donde esas historias y habilidades puedan compartirse con un público más amplio?» Alejandro, siempre pragmático, añadió: «Tendremos que reestructurar un poco el proyecto, pero creo que esto puede atraer aún más apoyo y recursos». Doña Carmen, quien escuchaba atentamente, sonrió y dijo: «Y no podemos olvidar las necesidades emocionales. Muchos mayores sufren de soledad. Quizás podríamos organizar un programa de visitas regulares, donde voluntarios pasen tiempo con quienes no pueden salir de casa». La emoción en la sala era palpable. Lo que comenzó como un simple centro comunitario se estaba transformando en algo mucho más grande, un movimiento para redefinir el papel de los adultos mayores en la sociedad. En las semanas que siguieron, el proyecto tomó una nueva dimensión. La comunidad abrazó la idea con aún más entusiasmo. Profesionales jubilados se ofrecieron para dar talleres y charlas. Las escuelas locales comenzaron a organizar visitas regulares, creando puentes entre generaciones. El día de la inauguración de El Rincón de la Sabiduría se acercaba y con él crecía la ansiedad y la expectativa de don Joaquín. Sabía que este proyecto era mucho más que un edificio. Era un legado, una forma de garantizar que ningún adulto mayor en la comunidad se sintiera descartado o sin propósito. La víspera de la gran apertura, don Joaquín reunió a su familia una vez más. Miró a cada uno de sus hijos, a su esposa, y sintió una inmensa gratitud. «Gracias», dijo, con la voz cargada de emoción. «Sin ustedes, nada de esto habría sido posible». Alejandro, Mariana y Emiliano se acercaron, envolviendo a sus padres en un abrazo colectivo. En ese momento, no eran solo una familia reconciliada, sino un equipo unido por un propósito mayor. Mientras se preparaban para el gran día,
Don Joaquín reflexionó sobre el camino que los llevó hasta allí. Del dolor y la soledad en el asilo a la realización de este sueño comunitario, cada paso había sido una lección de amor, perdón y la importancia de valorar cada etapa de la vida. El Rincón de la Sabiduría estaba a punto de abrir sus puertas, no solo para la comunidad, sino para un futuro donde la experiencia de los mayores sería celebrada y aprovechada. Y don Joaquín, el hombre que una vez se sintió descartado, ahora estaba en el centro de una revolución silenciosa, demostrando que nunca es tarde para marcar la diferencia. El día de la inauguración de El Rincón de la Sabiduría amaneció soleado, como si el propio cielo quisiera celebrar la ocasión. Don Joaquín despertó temprano, sintiendo una mezcla de ansiedad y emoción que no experimentaba desde hacía años. Al mirarse en el espejo, no vio solo a un hombre mayor, sino a alguien lleno de propósito y esperanza. El centro estaba irreconocible. Lo que antes fue un terreno vacío, ahora albergaba un edificio acogedor, con rampas de acceso, jardines cuidados y una gran placa colorida que anunciaba «El Rincón de la Sabiduría», donde la experiencia encuentra el futuro. Voluntarios iban y venían, haciendo los últimos preparativos, mientras una pequeña multitud comenzaba a formarse afuera. Don Joaquín, vestido con su mejor camisa, estaba rodeado por su familia. Alejandro ajustaba la corbata de su padre, Mariana arreglaba su cabello, y Emiliano verificaba que el micrófono estuviera funcionando correctamente. Doña Carmen, radiante en un vestido floreado, sostenía la mano de su esposo, transmitiéndole fuerza silenciosa. A medida que se acercaba la hora de la ceremonia, rostros conocidos y nuevos empezaron a llegar. Había adultos mayores ansiosos por conocer su nuevo espacio de convivencia, familias que habían contribuido al proyecto, autoridades locales e incluso un equipo de reporteros de una televisora regional. Cuando llegó el momento, don Joaquín se colocó frente al micrófono, sintiendo el peso de todas las miradas sobre él. Respiró hondo y comenzó. «Queridos amigos y vecinos, hace unos meses yo me sentía como muchos de ustedes, quizás se sientan ahora. Olvidado, sin propósito, una carga para mi familia. Pero hoy, al verlos aquí, en este lugar que construimos juntos, me doy cuenta de que nunca es tarde para empezar de nuevo, para soñar, para hacer la diferencia». Su voz, inicialmente temblorosa, cobró fuerza a medida que continuaba. El Rincón de la Sabiduría no es solo un edificio. Es un símbolo de lo que podemos lograr cuando nos unimos, cuando valoramos a cada miembro de nuestra comunidad, sin importar su edad. Aquí, la experiencia será celebrada, las historias serán compartidas y nuevas amistades se forjarán. Hizo una pausa, mirando a su familia y continuó. Aprendí en este camino que el amor familiar es un tesoro que debemos cultivar todos los días. Pero también aprendí que nuestra familia puede ser mucho más grande de lo que imaginamos. Cada uno de ustedes que contribuyó a este proyecto, que creyó en esta visión, se ha convertido en parte de mi familia extendida. Lágrimas de emoción brillaban en los ojos de muchos de los presentes. Don Joaquín concluyó: que el Rincón de la Sabiduría sea un lugar de aprendizaje mutuo, de respeto y de amor, que aquí la sabiduría de los años se encuentre con el entusiasmo de la juventud, creando un futuro mejor para todos nosotros. Declaro oficialmente inaugurado el Rincón de la Sabiduría. Un gran aplauso estalló entre la multitud. Alejandro, Mariana y Emiliano corrieron a abrazar a su padre con lágrimas de orgullo en sus rostros. Doña Carmen besó a su esposo, susurrándole: «Lo lograste, mi amor». Las puertas se abrieron y la gente comenzó a entrar, maravillada por el espacio acogedor y bien diseñado. Había salas para talleres, un pequeño auditorio para charlas, espacios de convivencia e incluso un jardín comunitario en la parte trasera. Durante todo el día, don Joaquín fue abordado por decenas de personas que querían expresar su gratitud y admiración. Una joven estudiante de arquitectura se acercó, emocionada. «Don Joaquín, su historia me inspiró. Quiero especializarme en proyectos que atiendan las necesidades de los adultos mayores. Usted cambió el rumbo de mi carrera». Un señor de avanzada edad le estrechó la mano con fuerza. «Gracias por darnos un lugar donde pertenecer, donde seguir contribuyendo».
A medida que el sol comenzaba a ocultarse, la inauguración se transformó en una auténtica fiesta comunitaria. La música sonaba suavemente. Personas de todas las edades conversaban animadamente, y el aroma de platillos caseros llenaba el aire. Don Joaquín se alejó unos momentos para observar todo desde una distancia tranquila. Vio a Alejandro explicando los detalles administrativos del centro a algunos interesados. Mariana organizaba un grupo de narradores de historias. Emiliano enseñaba a varios adultos mayores cómo usar tablets para conectarse con sus familias lejanas. Y doña Carmen, en medio de un grupo de señoras, ya planeaba las actividades de la semana siguiente. En ese momento, don Joaquín sintió una paz profunda. Había transformado su dolor en algo hermoso y significativo. El hombre que una vez se sintió olvidado, ahora era el corazón vibrante de una comunidad renovada. Mientras las estrellas comenzaban a iluminar el cielo, don Joaquín hizo una promesa silenciosa. Seguiría trabajando, aprendiendo y enseñando, demostrando que la vida puede ser rica y plena a cualquier edad. El Rincón de la Sabiduría era solo el inicio de una nueva jornada, no solo para él, sino para todos los que alguna vez se sintieron olvidados. Y así, con el corazón lleno de gratitud y esperanza, don Joaquín regresó a la celebración, listo para escribir los próximos capítulos de una historia que aún estaba lejos de terminar. Querido oyente, espero que esta historia haya tocado tu corazón tanto como tocó el mío al narrarla. Si te identificaste con don Joaquín o con cualquier otro personaje, recuerda, nunca es tarde para empezar de nuevo, para perdonar, para soñar. Y si esta historia te inspiró de alguna manera, ¿por qué no compartirla? Suscríbete a nuestro canal, deja tu like y cuéntanos tus impresiones en los comentarios. Juntos podemos seguir difundiendo historias que elevan el espíritu y nos recuerdan el poder transformador del amor y la comunidad. Hasta la próxima.